Amigos de Canal Heurística, bienvenidos a esta nueva edición de Delfos. Soy Leopoldo Constantino. Yo soy Moisés Sánchez. Moisés Sánchez, estamos ahorita en un mes que para los mexicanos es importante por el aspecto cívico, ¿no consideras así? Así es muy importante, sobre todo este año que se cumplen aniversarios muy importantes de la independencia, de la revolución, de la conquista, de la llegada de los famosos españoles, ¿no? Y eso tiene relación con una película que, aunque no habla de la revolución, la independencia y demás, sí menciona una comunidad que aquí en esta región, sobre todo en Tapachula, marca un antes y un después de la historia de esta ciudad, ¿no? Porque todo el aspecto económico, incluso pudiésemos decir hasta social y cultural, ¿verdad? Quedó marcado en buena parte por la presencia de esta comunidad que vino aquí a trabajar y hasta el día de hoy se siente su gran presencia. Esta película habla acerca de la comunidad alemana y se llama Los Civilizadores. ¿Qué nos puedes contar de esta película y de su creador? Excelente. Uli Stelzner es un cineasta alemán que radica en Guatemala. Tiene obras muy importantes, sobre todo en la migración. Ha documentado la situación de los migrantes, la situación que viven cuando quieren conquistar el suelo americano, ¿no? La película primera que está galardonada en el mundo, tiene premios Naciones Unidas por la cuestión migrante, porque tiene la sensibilidad de reunir en esa película no solamente las condiciones en que vive la sociedad, sino la situación que vive en su travesía. Muchos pierden la vida en ese sueño, en ese trayecto, y algunos son asaltados, violados, ejecutados. Entonces, en la película Asalto al Sueño, Uli pues logra tiene esa capacidad de pintar en esa película esta situación, pues a sangre viva, ¿no? Y parte de ella se filmó en Ciudad Hidalgo, en Tapachula y en esta región, y hasta el norte. Pero además de los Asalto al Sueño, ha documentado históricamente, tiene un trabajo histórico en Guatemala muy importante, El Testamento, en donde nos platica de la biografía de un luchador social de Guatemala muy importante, que participó en los movimientos democráticos en Guatemala en el 54, él estuvo presente, es un destacado abogado de apellido Bauer. Cuando la situación que está viviendo Bauer en Guatemala es tan crítica que intentaron asesinarlo y por milagro se salva este hombre. Entonces el consejo universitario de la Universidad de San Carlos le dijo, te tenemos que sacar. Y lo envolvieron creo que en la bandera de Chile, y lo llevaron a la embajada de Chile. Sí, es parte de estas historias increíbles que tenemos en esta región, Moisés, y específicamente con la película Los Civilizadores, que narra toda la odisea de la comunidad alemana. Creo que ahí hay un fragmento muy interesante, ¿no? Y que tú ya habías comentado antes, ¿no? Y tiene relación con México y nuestros procesos de independencia, ¿no? Que en una parte entrevistan a un finquero alemán y este finquero relata cómo es la concepción de las relaciones productivas, ¿no? Que tienen y las relaciones de trabajo con los nativos de la región. Wir Deutschen, das sind noch Standpunkt, dass es auch Menschen
Nosotros, los alemanes, tuvimos el punto de vista de que los indios también son seres humanos. Los españoles siempre dijeron que no lo eran, pero pronto la Iglesia descubrió con certeza que eran seres humanos. Al inicio los españoles dijeron que eran iguales a los negros, es decir, no seres humanos, sino medio animales. Pero después encontraron por allí restos culturales y entonces se dijeron que esa opinión no valía. Los indígenas fueron reconocidos como seres humanos por Fray Bartolomé de las Casas, igual que lo hicimos nosotros, pero siempre fueron maltratados por los españoles, o sea, mantenidos muy abajo. Aber die wurden durch die Spanier immer schlecht behandelt, ich meine, immer für ganz unten. Und so sitzen sie auch heute noch. No obstante, existen otras razones del por qué no quieren superarse, pues no son occidentales. No llegamos tan fácilmente a su manera de pensar. Muy importante. Fíjate que después de la Primera Guerra Mundial, alemana quedó devastada, entonces muchos alemanes salieron. Y de esa gente que salió después de la Primera Guerra Mundial, estamos seguros que habían otros alemanes aquí, pero ellos llegaron a Guatemala y verdaderamente se dedicaron a trabajar. Los guatemaltecos hablan de ellos muy bien, muy respetuosos, muy trabajadores, muy justos de los alemanes. Pero no solamente se dedicaron a la actividad primaria, al campo, sino fueron muy, muy inteligentes. Trabajaron en las actividades de otros servicios de transporte. Hablan del tren alemán, estoy seguro que construyeron obras de infraestructura eléctrica ahí para procesar en un momento todas algunos pasos del café para su industria. Hablan del tren alemán, estoy seguro que construyeron ahí ellos. Y en las grandes montañas que platican ahí que se llevan 2 días para llegar a su destino, de origen la capital, destino en un momento la finca, se llevan 2 días a caballo para llegar. Como en 1800 aquí de Puerto Madero a Tapachula se hacían 4 horas para llegar, pues en carreta, no era en caminos pues muy difíciles, ¿no? Entonces, la llegada de estos alemanes va a ser muy importante y es gente que se dedicó a trabajar y que los guatemaltecos les van a tener mucho respeto. Acerca de lo que dices, fíjate que es muy importante porque la Iglesia Católica al indígena aquí en la región, en Chiapas sobre todo, lo clasifica como los negros semianimales o animales en un momento. Entonces, Fray Bartolomé de las Casas que estudia y la Iglesia en un momento concluye que el indígena no es semianimal, no es animal, y va a ser precisamente Fray Bartolomé de las Casas quien se dedica en un momento a defender verdaderamente al indio. No solamente los conquistadores españoles, la gente que había nacido aquí de los españoles, trataron, vejaron, humillaron al indígena, le quitaron sus tierras, los mataban. La mujer del indio pertenecía en un momento al patrón, la llamada, ¿cómo se llama? El derecho de pernada. El derecho de pernada, correcto. Entonces fue humillante la situación. Pero quien verdaderamente defendió al indio, y así como los alemanes llaman con mucho respeto, ellos no los ponían a trabajar, sino que ellos trabajaban y trabajaban con ellos. Y eso le gustaba al indígena. El indígena rendía más, se sentía en un momento pues comprometido con esa actitud del alemán de que no lo dejaba trabajar solo, sino que estaba trabajando con él. Eso era muy apreciado por los indígenas y los alemanes se le dedicaron, así como en Tapachula estuvo la escuela alemana, el colegio alemán Wolfgang van Goethe, allá también ellos en la montaña, los alemanes se dedicaron a hacer escuelas ahí con ellos y los educaron. Cantos religiosos en inglés, en alemán, el himno en alemán, cantos de niños en alemán, muy, muy importantes. Entonces, hay un accidente por ahí que los indígenas pensaron que había una misa
y era Goebbels el discurso que estaba dando. Entonces ellos, cuando sale la maestra de ellos, todos están hincados. ¿Y ahora qué les pasa? No, pues es que es una misa, tenemos que participar. Sí, muy, da risa, pero es dramático, ¿no? El contexto, tiene razón, esa escena también me causó un gran impacto, sí, está increíble. Y la influencia nazi también de esos años era evidente, tal como relata Gustavo Montiel en su libro, ¿verdad? Que aquí en Tapachula, el Club Alemán, ¿verdad? También allá, ¿no? Las fiestas, ¿no? Por motivo del Führer, ¿verdad? Había toda la parafernalia nazi, ¿verdad? Era fuerte, y el racismo también en algunos miembros de la comunidad, ¿no? Hacia los judíos, ¿verdad?